Retomamos la narración del vídeo El Reino de León, Ordoño II y la crisis sucesorias. Cuando Ramiro II en el año 931 fue coronado rey tras la abdicación de su hermano Alfonso IV. Al año siguiente, Alfonso anunció que reasumía las funciones de rey y fue apoyado en esta decisión por Alfonso Froilaz y sus hermanos, junto con algunos condes castellanos. En esos momentos Ramiro II estaba en Zamora, reclutando tropas para apoyar a los rebeldes de Toledo contra el califa Abderramán III. No suspendió esta campaña y volvió a León. Allí derrotó y castigó a los rebeldes con la ceguera, encerrándolos en el monasterio de Ruiforco de Torio. 2 años después morirían todos los prisioneros. ¿Cómo ven los cronistas a Ramiro II? Lo ven como un rey beligerante, enérgico, inteligente, gran estratega y hábil político. Los cristianos le apodaban el Grande y los musulmanes el Diablo. Su reinado duró 20 años, del 931 al 951, y durante este tiempo León se consolidó como la nueva sede regia, con construcciones de palacios y edificios religiosos, con la celebración de desfiles tras las victorias militares, con donaciones al Obispado de León, siendo la ciudad el control económico y por último el enterramiento de miembros de la familia real en la catedral. La corte de Ramiro II era muy diversa. Además de cristianos, había mozárabes, judíos y algún que otro bereber. Mantuvo la paz y el equilibrio de poder entre los linajes aristocráticos. Las relaciones se articulaban a través de donaciones en ambas direcciones para tejer redes clientelares. Unas veces otorgadas por el rey para conseguir su apoyo por parte de los aristócratas y estos para sentirse protegidos y ser reconocida su posición social. Se apoyó en los aristócratas y en los obispos con el objetivo de controlar todo el territorio y tenerlo lo más centralizado de la capital de León. Los apoyos vienen de los que le secundaron en la guerra civil contra su hermano Alfonso IV. Los condes castellanos se dividieron. Por un lado, los Ansúrez y los Banu Gómez apoyaron a Alfonso IV y los Lara con Fernán González a Ramiro. La victoria de este hizo que se convirtiera en un personaje influyente y de gran confianza para Ramiro II, que le concedió todo el espacio oriental del reino, nombrándole conde de Castilla y de Álava. Esto fue una maniobra muy arriesgada, pero era necesaria en estos momentos porque el rey quería tener a alguien fuerte para hacer frente a las amenazas musulmanas. Castilla no podemos decir que en estos momentos era totalmente independiente, pero sí que gozaba de una amplia autonomía. Fernán González era el único intermediario entre el rey y la aristocracia castellana y alavesa. Hacía nombramientos de cargos a nivel local, movilizaba hombres para la guerra que le rendían personalmente fidelidad a su persona, y todos los documentos castellanos mencionaban tanto al rey como al conde. Entonces, ¿qué poderes tenía el rey en Castilla? El rey podía intervenir con su ejército para protegerla de enemigos externos y también para suprimir rebeliones. Podía establecer relaciones de fidelidad y subordinación con los aristócratas y religiosos, así como convocarlos en León. Podía organizar asambleas en Castilla y nombrar y destituir a los condes. Pero en la práctica, por falta de tierras de realengo en Castilla, no vemos a Ramiro II ni fundando monasterios ni presidiendo juicios en Castilla. Los gallegos también apoyaron a Ramiro II, y este hizo donaciones a los monasterios de Celanova, Guimaraes y Lorbao. El objetivo de estas donaciones era contrarrestar el poder del obispado de Santiago de Compostela, que se había engrandecido por todas las donaciones de sus predecesores. Este hecho fue el agradecimiento por su apoyo en la guerra civil contra su hermano Alfonso, y el gran beneficiado de todos fue el noble Gutiérrez Menéndez, que sería su suegro al de casarse con su hija Adosinda. Y por otra parte, lo que hizo Ramiro II fue restablecer la alianza con Pamplona, ya que el rey de Pamplona apoyó a Alfonso en la guerra civil.
2 años después de subir al trono, Ramiro II casó con Urraca, hija de Sancho Garcés I y de Toda, sellando la paz entre ellos, pero para ello tenía que repudiar a su esposa Adosinda, la hija del noble gallego. Podemos decir que Ramiro II fue para Abderramán III una piedra en el zapato. Tuvo muchos enfrentamientos y en casi todos ellos salió victorioso el cristiano. En la campaña de Osma de los años 934 al 935, que fue motivada por este matrimonio que os he hablado anteriormente entre Ramiro y Urraca de Pamplona, con lo cual se renovaba la alianza entre el reino de León y el reino de Pamplona, pero sobre todo por las victorias que estaba cosechando Ramiro II. En el año 932 tomó temporalmente Madrid para apoyar a los rebeldes de Toledo contra el califa, y también en la batalla de Osma del año 933, donde los señores de la Marca Superior no apoyaron al califa. En esta campaña, Abderramán primero sometió a los señores de la Marca Superior que se habían mostrado rebeldes y no apoyando esta campaña. En segundo lugar, penetró en Pamplona, llegando a un acuerdo con Toda, que le juró vasallaje, y por último asoló la provincia de Burgos, destruyendo edificios y cosechas. Cuando el ejército califal regresaba a Córdoba cargado del botín, Ramiro II y el conde castellano Fernán González le atacaron en Osma. Tanto musulmanes como cristianos presentaron la batalla como una victoria para los suyos. Un año después, Ramiro II se comprometió con Abderramán III en no apoyar al gobernador rebelde de Zaragoza, pero esta tregua la incumpliría al año siguiente, cuando una nueva rebelión del gobernador de Zaragoza fue apoyada por el rey de León, el conde castellano Fernán González y Toda de Pamplona. Abderramán la sofocó, perdonó al gobernador de Zaragoza y lo mantuvo en su cargo a cambio de una serie de condiciones: enviar a Córdoba impuestos, rechazar la alianza con cristianos, no dar acogida a fugitivos o enemigos del califato y ayuda militar en caso necesario. El gobernador de Zaragoza no volvería a rebelarse contra el califa. Y contra los reinos cristianos, Abderramán lanzó una serie de aceifas en los años 937 y 938. No ocupó territorios, pero consiguió un gran número de prisioneros. Crecido por estas victorias, el califa quiso acabar de una vez por todas con Ramiro II y preparó una gran expedición formando el ejército hasta la fecha el más grande, formado por voluntarios andalusíes, mercenarios del norte de África, los nobles y el propio ejército califal. Sin embargo, en la batalla de Simancas del año 939 fue derrotado por una coalición de los reinos de León, el condado de Castilla y el reino de Pamplona en la batalla, como os he dicho, de Simancas. El ejército califal huyó en desbandada y perseguido por los cristianos hasta el barranco de Alándega, y a punto estuvo el califa de caer en dicha batalla. Las consecuencias de Simancas para el califato fue que Abderramán III nunca más participaría en batalla, la ejecución pública de numerosos oficiales acusados de falta de combatividad y por tanto traidores al califato, y trajo como consecuencia para el ejército del califa la profesionalización. Aumentó el número de tropas mercenarias y dio mayor importancia a la caballería. Por otra parte, cambió la táctica militar. Ya no habría más grandes batallas, sino ataques rápidos para minimizar los riesgos. Por otra parte, en el año 946, Abderramán aseguró la frontera de la Marca Media con la construcción de un recinto amurallado en Medinaceli, que con el paso del tiempo sustituiría a Toledo como capital de la Marca Media. Hasta el final del reinado de Ramiro II, todos los veranos se producían incursiones en la zona fronteriza. Con relación a las consecuencias de la batalla de Simancas en el reino de León, fue que avanzaron sus fronteras del Duero al Tormes, repoblando ciudades como Ledesma, Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, Sepúlveda y Guadramiro. Pero estas aceifas dirigidas contra las repoblaciones, estas repoblaciones nuevas, hizo que Ramiro pidiera a Abderramán una nueva tregua en el año 940, que nuevamente volvería a romper el rey cristiano, cuando apoyó al rey de Pamplona, García Sánchez I, cuando éste se apoderó de Huesca. Con lo tanto, volvieron las hostilidades.
Otra de las cosas que hizo Ramiro II como consecuencia de la batalla de Simancas fue modificar su política sobre el dominio del condado de Castilla. Creó en pie de igualdad los condados de Carrión y Monzón al de Castilla para asegurar sobre todo la preeminencia leonesa, mantener el equilibrio en la frontera oriental e impedir sobre todo el crecimiento de Castilla. Esto no gustó nada a Fernán González ni a Diego Muñoz, conde de Saldaña, ya que veían que perjudicaba sus intereses expansionistas y por tanto se rebelaron. En el año 944 fueron hechos prisioneros dichos condes, se les quitaron sus cargos y se nombró conde de Castilla al hijo de Ramiro II, Sancho. Este, al ser menor de edad, estuvo bajo la tutela de Ansúr Fernández, conde de Monzón. No llegó al año la prisión de los condes. Ellos renovaron su juramento de fidelidad, Ramiro repuso sus cargos y hizo grandes concesiones debido a la amenaza musulmana desde la Marca Media. Además, hubo un nuevo matrimonio entre Urraca, hija de Fernán González, con Ordoño, hijo de Ramiro II, el futuro Ordoño III. En enero de 1951, de regreso de una incursión por la comarca de Talavera, Ramiro, muy debilitado físicamente, abdicó del trono en forma voluntaria en su hijo Ordoño, fruto del primer matrimonio de Ramiro II con Adosinda y esta a su vez yerno de Fernán González. Pero había otro hijo, fruto del segundo matrimonio con Urraca de Pamplona, Sancho, que era nieto de Toda. Los dos aspiraban al trono, por lo tanto ya tenemos el lío nuevamente con otra sucesión.